hoy vamos a hablar de un tema que para muchos parece lejano e incluso un poquito complicado, pero la verdad que es fundamental para nuestra tranquilidad, que es la jubilación en Chile. Esto no es solo un sueño o una promesa de libertad, sino que es un proyecto que se construye día a día. Y para que ese proyecto sea exitoso, no basta solamente con desearlo, sino que además hay que planificarlo de forma inteligente. Y en este video te voy a dar una guía práctica y completa, paso a paso, para que puedas tomar el control de tu futuro financiero. Te explicaré los pilares de nuestro sistema, por qué el tiempo es tu mejor aliado y cómo aprovechar las nuevas oportunidades que trae la recién promulgada Ley de Pensiones. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Final. Para empezar a planificar, primero debes entender el terreno en el que te mueves. El sistema previsional chileno se basa en la capitalización individual, lo que significa que tu pensión final va a depender principalmente de lo que tú y tu empleador coticen a lo largo de tu vida laboral. Y aquí entran en juego dos pilares que son fundamentales. El primer pilar son las administradoras de fondos de pensiones o AFP. Si eres un trabajador dependiente, cada mes el 10% de tu sueldo imponible se destina obligatoriamente a una cuenta de capitalización individual en una AFP. Y esto se suma una comisión que la AFP cobra por administrar tus fondos. Es vital que investigues y compares con distintas AFPs. La Superintendencia de Pensiones tiene ranking y estadísticas que te permiten ver qué AFP cobra menos comisión y cuál ha tenido las mejores rentabilidades históricas. También es súper importante que mantengas actualizada tu información de la declaración de beneficiarios que tienes en tu AFP. Ahora estas AFP tienen multifondos. Esto quiere decir que no invierten todo su dinero de la misma forma, sino que lo hacen a través de 5 multifondos, cada uno con un nivel de riesgo distinto. Te los voy a explicar uno a uno desde el fondo más riesgoso al menos riesgoso. Vamos a partir con el fondo A, que es el más riesgoso. Este fondo es el más agresivo e invierte la mayor parte de sus recursos en renta variable, que son acciones, tanto en Chile como en el extranjero. Y está recomendado por lo general para personas jóvenes, menos de 35 años, que tienen un horizonte de inversión a largo plazo y que pueden asumir un mayor riesgo para buscar un mayor potencial de rentabilidad. El fondo B es riesgoso y tiene una menor exposición a la renta variable que el fondo A, pero sigue siendo un fondo con alto riesgo y está recomendado por lo general en una edad intermedia, entre los 36 y 45 años más o menos. Busca un equilibrio entre el crecimiento y el riesgo. El fondo C es de riesgo moderado y por lo general este fondo tiene un mayor equilibrio, ya que invierte de forma diversificada tanto en renta variable como en renta fija, en bonos, en depósitos u otros productos de inversión. Y está recomendado por lo general para personas que están en la mitad de su vida laboral, entre 46 y 55 años más o menos, buscando un crecimiento estable sin exponerse a grandes fluctuaciones. Vamos a ir entonces ahora con el fondo D. Y creo que mi gatiti está tocándome la puerta. ¿La ven? Ella me está tocando la puerta. Quiere hacer. Siempre me acompaña a grabar. Esa es mi preciosa. Se llama Vida, se las presento. Mi hermosa Vida. Ella es hermosa. Y siempre me acompaña a grabar. Es hermosa, ¿cierto? Es muy hermosa. Ella es mi compañera. Es una de mis compañeras. Ya, mi amor, baje. Ya tuvimos un recreito y ahora vamos a continuar con el fondo D, que es conservador y su inversión principal es en renta fija, con una pequeña proporción que tiene en renta variable. Su objetivo de este fondo es la estabilidad, por lo que su rentabilidad es menor, pero también tiene un riesgo menor. Y está recomendado por lo general para personas cercanas ya a la jubilación, entre 56 y 60 años más o menos, que ellos necesitan proteger su capital de la volatilidad del mercado. El fondo E es el más conservador. Este fondo es el más conservador de todos. Invierte casi la totalidad de todos sus activos en renta fija y las fluctuaciones son mínimas, la verdad. Y está recomendado por lo general para personas que ya son jubiladas o muy próximas a jubilar, entre los 61 años o más.
y que necesitan estabilidad absoluta para su dinero y evitar pérdidas. Ahora, la elección del multifondo es una de las decisiones más importantes que debes tomar. A medida que te acerques a la edad de retiro, lo prudente en este caso es migrar progresivamente a fondos más conservadores para ir protegiendo lo que has logrado. Pilar 2 es el pilar solidario y la PGU. El pilar solidario es un respaldo estatal para los más vulnerables y la pensión garantizada universal o la PGU es un beneficio que el Estado entrega a personas mayores de 65 años que no forman parte del 10% más rico de la población. Ahora, entender estos dos pilares que te mencioné es súper importante porque la planificación temprana te va a permitir maximizar tus propios recursos y reducir la dependencia de las ayudas estatales. Ahora hablemos del verdadero secreto para una jubilación exitosa, que es el tiempo. Si hay algo que debes sacar de este video es eso, el tiempo, magnificado por el interés compuesto. Ese es tu aliado más poderoso. El interés compuesto significa que las ganancias de tus inversiones van generando más ganancias con el tiempo. Este es un efecto que se llama bola de nieve y se vuelve exponencial a medida que pasan los años. O sea, quiere decir que la bola de nieve cada año que pasa se hace más y más grande. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre interés compuesto para que lo completes. Imagina a dos personas, ambos ahorrando 100.000 pesos mensuales con una rentabilidad anual del 5%. La persona A comienza a los 25 años, la persona B comienza a los 35 años. La persona A, al haber ahorrado 10 años más, no solo aportó más, sino que su dinero tuvo muchísimos más años para trabajar y crecer exponencialmente gracias al interés compuesto. La diferencia en el monto final de verdad que puede sorprenderte. Los primeros años de ahorro son por lejos los más valiosos. Tiempo. Al empezar temprano te da una gran ventaja. Tienes menos presión en tu bolsillo, puedes alcanzar una meta ambiciosa con aportes mensuales mucho más pequeños y manejables. Además, cuando eres joven, puedes permitirte un mayor riesgo. Puedes estar en fondos más agresivos, como el multifondo A, por ejemplo, que históricamente ha ofrecido las mayores rentabilidades a largo plazo. Ahora, a medida que te acercas a la jubilación, la estrategia va cambiando, pero esos años que iniciaste de crecimiento acelerado son realmente cruciales para tu ahorro. Aquí viene la parte más importante y actualizada de esta guía. El sistema previsional chileno ha entrado en una fase de transformación importantísima que ya está en marcha y que es la Ley de Reforma de Pensiones, la 21.735, que fue publicada en marzo del 2025 y que introduce cambios que son graduales y que afectarán a todos los chilenos, como la nueva cotización del empleador. El cambio más grande que establece esta nueva ley es la cotización con cargo al empleador y que se implementará gradualmente en los próximos años, hasta alcanzar un total de un 8,5% de la remuneración imponible, sumando el 7% adicional de la reforma y el 1,5% del actual SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Este aumento ya comenzó a regir gradualmente, con un 1% inicial a partir de agosto del 2025. Una vez que esté en régimen el 8,5% en total, el 4,5% se destinará a tu cuenta de capitalización individual, fortaleciendo así tu ahorro personal, y el 4% restante se destinará a un nuevo seguro social previsional, el SSP, el nuevo pilar solidario, los nuevos beneficios solidarios. Este nuevo seguro social va a financiar dos beneficios que son clave y que ya tienen fecha de inicio: el beneficio por años cotizados, que busca mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados reconociendo tu trayectoria laboral, y una compensación a mujeres por mayores expectativas de vida. Es un beneficio que busca equiparar las pensiones entre los hombres y las mujeres. Aumento de la PGU y nuevas regulaciones. La nueva ley introduce un aumento de la pensión garantizada universal, que es la PGU, a 250.000 pesos, lo que ofrece un piso de protección mucho más sólido. Y esta parte ya es un hecho. A partir del mes de septiembre del 2025, la PGU aumentó en 250.000 pesos para las personas mayores de 82 años.
y el beneficio se extenderá gradualmente a otros grupos de edad en los próximos años. Por ejemplo, a los 75 años para el 2026 y a los 65 años para el 2027. Además, se establecen nuevas regulaciones para la industria, fomentando la competencia y buscando así reducir las comisiones. Aunque la reforma busca un sistema que sea mucho más mixto y solidario, tu capitalización individual sigue siendo el motor principal de tu pensión. La nueva ley refuerza, no disminuye la importancia de tu ahorro personal y tus estrategias complementarias. Para lograr entonces un retiro verdaderamente sólido, vas a necesitar complementar tu ahorro obligatorio. Y aquí es donde entran en juego otras herramientas financieras que puedes utilizar. La primera es el ahorro previsional voluntario o APV. Esta es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu disposición y te permite sumar dinero extra a tu cuenta de jubilación con importantes beneficios fiscales. Puedes elegir el régimen A, en donde tus aportes se descuentan de tu renta imponible, reduciendo los impuestos que pagas. O puedes elegir el régimen B, en donde recibes un bono del 15% del Estado sobre lo que aportaste anualmente. Ahora, la elección del régimen va a depender de tu tramo de impuesto a la renta. El segundo es la diversificación de tus inversiones. Y esto significa que también puedes diversificar fuera de las AFP, lo que te da un mayor control y potencial de crecimiento. Y aquí puedes considerar varias opciones, como por ejemplo los fondos mutuos o ETF, que son gestionados por expertos, te permiten invertir en una canasta grande de activos. Las inversiones inmobiliarias, la compra de propiedades, por ejemplo, para arrendar, que puede ser una fuente de ingresos pasivos también. Acciones y bonos individuales. Esto es para inversiones ya con más conocimiento. Por acá te voy a dejar un videito que hice sobre acciones. Y ahora lo más importante y que debes tener muy claro, que es tu hoja de ruta. Es un plan para tu jubilación. Planificar este proceso es importantísimo y aquí tienes una ruta práctica y efectiva. Define tu visión. ¿Qué quieres hacer en la jubilación? Proyecta tus gastos. ¿Cuánto dinero vas a necesitar mensualmente? Y no olvides la inflación. Usa simuladores. Las AFP y la Superintendencia de Pensiones tienen simuladores que te pueden ayudar a proyectar tu pensión actual. Automatiza tu ahorro. Programa transferencias que sean automáticas a tu APB o a tus fondos de inversión. Revisa y ajusta. Revisa tu plan al menos una vez al año más o menos, ya que la vida cambia constantemente. Por lo tanto, tu plan también debe adaptarse. La planificación de la jubilación no es fácil y muchos caen en errores comunes. Y el más costoso es el mito de que aún es temprano. Cada año de retraso significa un costo de oportunidad enorme debido a la pérdida del interés compuesto. También es importante no dejarse llevar por el miedo a invertir o la tentación de usar los fondos de la jubilación para otros fines, ya que cada peso retirado hoy es un peso que dejará de crecer exponencialmente para tu futuro. La jubilación en Chile, con los cambios en la ley, demandan una actitud proactiva. No es una obligación, pero es una gran oportunidad. El interés compuesto, la capacidad de elegir tus inversiones, las ventajas que tienen los APB y los nuevos beneficios que tiene la ley son herramientas que tienes a tu disposición. Asume el control de tu futuro financiero y transfórmalo en un gran proyecto de vida que sea efectivo. Tu yo del futuro te lo va a agradecer eternamente. Cuéntame aquí abajito en los comentarios si ya comenzaste a planificar tu jubilación. Y si este video te fue útil, entonces regálame un like y suscríbete al canal. Así me ayudas a crecer y a motivarme para crear más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.